Gracia y paz, queridos hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. En este día vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero invitarlos a orar, mis queridos hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos permites en esta hora poder, Dios mío, leer. Y también te ruego, Señor, que en esta hora tú puedas usar, Señor, mis labios para poder expresar, Dios mío, fielmente el mensaje de tu Evangelio, lo que, Señor, tu palabra dice, y no mis pensamientos, Señor, ni aquellas cosas, Señor, que yo quisiera expresar, sino que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, quien ilumine los corazones de aquellos que oigan tu palabra, Señor, y que pueda permitir, Señor, que esta de fruto en los corazones de aquellos que la oigan. Señor, te doy gracias por tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, las semanas anteriores introdujimos a esta carta a los Efesios y en esta introducción hablamos de aspectos históricos muy interesantes referente a la carta a los Efesios. Y el día de hoy vamos a introducir, pero ya el capítulo 1, en relación a estos primeros versos que el apóstol Pablo pronuncia a los hermanos de Éfeso. Como dice en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Saulo de Tarso, como era su nombre antes de ser convertido, él era un hombre muy erudito, conocedor de la palabra de Dios, como bien probablemente mis hermanos y muchos de aquellos que quizás oyen este mensaje sabrán. El Señor, antes de convertirse el apóstol Pablo a la fe, fue perseguidor de la iglesia, ejecutó muchas obras en contra de los creyentes en aquel tiempo, en el siglo I, de las cuales el mismo apóstol Pablo estaba profundamente arrepentido, pero aún así Dios quiso de que el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, fuese aquel hombre que llevase el evangelio a los gentiles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el verso 15, el Señor le dijo, en este caso a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mientras el apóstol Pablo ministraba en la iglesia de Antioquía, el Espíritu lo llamó para llevar el evangelio a los gentiles. Y Pablo, entendiendo de que el evangelio no era solamente para los judíos, obedeció y llevó el mensaje fielmente a aquellos lugares donde nunca se hubiesen imaginado los apóstoles, ni siquiera el mismo apóstol Pablo, que el evangelio habría de llegar. Es por eso que el libro de los Hechos, mis hermanos, registra 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo a través del Imperio Romano en uno de los esfuerzos evangelísticos más grandiosos en la historia de la iglesia. Es decir, la obra del apóstol Pablo llegó a ser tan profunda que los cimientos que nosotros tenemos hoy en día como cristianos evangélicos se debe a la obra misionera del apóstol Pablo. Cerca del año 53 después de Cristo, Pablo ministró por primera vez en Éfeso, pero en aquel entonces el apóstol Pablo no se quedó en el lugar, no pernoctó con los hermanos en gran tiempo, sino que recién 2 años después de esta primera visita, durante su tercer viaje, el apóstol Pablo se quedó en Éfeso por lo menos 2 años, en los cuales él predicó el evangelio y tuvo
que enseñarle a aquellos hombres y mujeres en Éfeso lo que era el Evangelio de Jesucristo y cuáles eran sus implicancias. Y también se conoce y se sabe de que el apóstol Pablo evangelizó toda el área de aquel lugar. Para profundizar respecto a esto, es una lectura obligatoria la carta, o mejor dicho, el Hechos de los Apóstoles, en donde en el capítulo 19 y 20 relatan en detalle todo lo sucedido. Y durante estos años, el apóstol Pablo fundó una iglesia que se mantuvo firme en aquella ciudad, en Éfeso, en la que por costumbre estaba dedicada a la adoración de la diosa Diana, antiguamente conocida como Artemisa. Según relata, como bien le comentaba, el libro de los Hechos, Pablo tuvo una fuerte oposición en Éfeso. El capítulo 20 hace una descripción del ministerio del apóstol Pablo y también de todas aquellas cosas que él tuvo que vivir como ministro en aquel entonces. Y es por eso que una vez que Pablo se va de Éfeso y ya estando en prisión en Roma, habiendo pasado casi 10 años, Pablo les escribe a sus amados hermanos de Éfeso. Pablo, en esta prisión, quería compartir con estos creyentes las grandes verdades del Evangelio, que la madurez de estos 10 años que no lo habían visto a él y que él no había tenido tal vez un acercamiento mayor, pudiese él expresarle a través de estos escritos. Y es aquí donde Dios usa dos hombres para ayudar al apóstol Pablo en este gran propósito de llevar el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. Onésimo, un esclavo que había oído de Filemón, que era su amo, vivía él en Colosas, y estando Onésimo en Roma, conoce al apóstol Pablo y se convierte al Evangelio. También junto con él estaba Tíquico, uno de los pastores líderes de la iglesia en Colosas, y que se cree que se reunía con Filemón para también compartir el Evangelio y para llevar el Evangelio a aquellas personas que estaban en aquel lugar. También estaba en Roma en aquel entonces tratando con el apóstol Pablo temas concernientes a la iglesia en Colosa. Así que el apóstol Pablo aprovechó la presencia de estos dos hombres para poder enviar cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los colosenses y también a su estimado amigo Filemón. Así es que tanto Onésimo como Tíquico fueron aquellos que ayudaron al apóstol Pablo a llevar estas cartas a las respectivas iglesias. Por lo tanto, la carta fue escrita desde Roma, desde la prisión en Roma, por el año 62 después de Cristo, aunque Pablo estaba en un proceso en la cual su vida ya estaba en un franco deterioro, no espiritual para nada, sino que el apóstol Pablo ya estaba en una edad avanzada, era un hombre anciano. Y se preocupó, aún estando en prisión y de una edad avanzada, hasta el último, por las necesidades espirituales de las iglesias que él había fundado, y que de cierta manera él sabía que estaba en manos de hombres piadosos, en hombres temerosos de Dios, pero que también él sabía de que la lucha de estos hermanos en sus respectivas congregaciones en las distintas ciudades era una lucha ardua contra el enemigo. Es por esto que en su condición de apóstol, como el enviado, tenía la obligación de enseñarles la palabra de Dios y de edificarlos en la fe. Wilhelm Hendriksen señala lo siguiente: lo que escribe es en realidad el producto de su propia meditación y reflexión. Es a la vez la espontánea expresión de su corazón y un esmerado producto de su mente. El oro que brota de su corazón ha sido moldeado en una forma definida por Dios, pero tal corazón y mente se hallan tan perfectamente controlados por el Espíritu que las ideas expresadas y las palabras que le dan forma vienen a ser también, en un sentido, lo fueron ante todo, las ideas y palabras del Espíritu Santo. De ahí que la palabra de Pablo es realmente la palabra de Dios. Esto es lo que meditaba Hendriksen en relación a la obra del apóstol Pablo. Al expresar sus palabras
de bendiciones espirituales en Cristo a los hermanos en Éfeso, en donde comienza esta carta dando una expresión muy amplia de lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, cuando nos referimos, mis hermanos, entendiendo que ya conocemos el autor de la carta, cómo se gestó esta carta, cuál fueron la finalidad, también es necesario entender a quién estaba dirigida la asamblea, quién eran las personas que oirían esta carta. Y fíjense, mis hermanos y querido amigo que me escucha, la expresión que tiene el apóstol Pablo de aquellos que iban a oír esta carta: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Puede ser que nos sorprenda, mis hermanos, que el apóstol Pablo dirija esta carta de esta forma, siendo que el apóstol Pablo no había visto a aquellos hombres y mujeres por un periodo de 10 años aproximadamente. Y quizás usted, amigo que me escucha, al oír esta palabra santos, quizás después de todo se le viene a la mente que quizás los santos son aquellas personas muertas que a lo mejor en vida alcanzaron algún grado espiritual y se les dio este título especial de santos. Pero ¿es realmente esto así? ¿Realmente los santos son aquellas personas que en algún minuto de su vida y que luego de haber partido de esta tierra hicieron algo que realmente fue valeroso para llevar este título de santos? Bueno, realmente la palabra de Dios en ningún lugar señala tal cosa. En ninguna parte del Nuevo Testamento utiliza el término santo como para referirse a estas personas. Y es más, la palabra santo, aún en el diccionario, en la RAE, lo define como una persona reconocida oficialmente por su santidad de vida. Y de hecho, si usted busca en la RAE, en la Real Academia de la Lengua, usted busca la palabra santo y no va a encontrar la definición que dice las Escrituras que es un santo. Entonces, ¿quién hace entonces este reconocimiento oficial de ser llamados santos? Por lo general, en la Iglesia Católica, en el romanismo, es el proceso en el cual una persona llega a ser santa luego que se conocen sus obras, ¿no es cierto? Aquellas acciones que cometió aquí en la tierra, y por ende esta persona es canonizada y convertida en un santo. Esta persona se estudia con cuidado su vida, ¿no es cierto? Personas que eventualmente tuvieron una vida piadosa, ¿no es cierto? Y las elevan a un estatus superior, cosa que la Escritura no señala que se debe hacer. Y de cierta manera este tipo de acciones conllevan a tener una mala comprensión de lo que es el término santo y de los requisitos, ¿no es cierto?, que la Escritura señalan referente a esto. Por eso, mis hermanos, es que en esta breve carta el apóstol Pablo llama santos a sus lectores, aquellos hermanos que él había dejado de hace 10 años de ver, aquellos que sabía que leerían o oirían la lectura de esta carta, aquellas personas que en algún minuto declararon hacer una profesión de fe y creyeron en el Señor Jesucristo. Es por eso que estos santos estaban vivos, no eran personas que ya habían muerto, aunque de cierta manera sí habían muerto, pero a sus delitos y pecados, para convertirse a la verdad del Evangelio, a Cristo Jesús. Y es evidente que ninguno de estos habían hecho a lo mejor milagros o habían tenido una vida, ¿no es cierto?, totalmente de influencia quizás para su entorno, pero sí el hecho de haber reconocido a Cristo como su Salvador le había dado, ¿no es cierto?, así como también a cada uno de nosotros que creemos en la fe de Cristo Jesús, nos ha dado la potestad de ser llamados santos en Él, no por nosotros, sino que en el Señor. Y es evidente que en estos pasajes, queridos hermanos, aunque sí habían experimentado el milagro más grande de todos, que era haber sido transformados por el Espíritu Santo de Dios,
lo más interesante y lo más hermoso de todo esto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo los trata con un amor entrañable, tratándolos a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cualquiera de nosotros podría pensar, si el apóstol Pablo se tuviese que referir a mí, tal vez utilizar expresiones como santo y fiel no serían las mejores palabras con las cuales debería referirse de mí o se debiera referir de usted. Uno diría, pero ¿por qué él me trata de santo y fiel siendo que yo me veo a mí mismo como alguien quizás no santo y quizás no siendo tan fiel? Pero de cierta manera, mis hermanos, es porque nuestro estado de santificación no lo hacemos por lo que nosotros podamos hacer, sino que lo hizo Cristo en la cruz. Por medio de Cristo nosotros somos santificados en Él. Y el que nosotros sigamos al Señor, el que nosotros sigamos el Evangelio, demuestra nuestra fidelidad al Señor. Por eso que la palabra santo es tan solo uno de los numerosos términos utilizados en el Nuevo Testamento para identificar a uno que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. La persona que es santa es una persona, entonces, que realmente está viva, y no solo en lo físico, sino que también en lo espiritual. Aquellos que el apóstol Pablo le denomina con el término santo son aquellos que están vivos en el Espíritu, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados por Dios. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2 verso 1, un poco más adelante. Dice, y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor es el que nos dio vida. Por eso es que Pablo trataba a los hermanos a quienes estaban dirigida esta carta como santos y fieles en Cristo Jesús. Por eso que también a lo largo del Nuevo Testamento nos encontramos numerosos pasajes, mis hermanos, también donde utilizan el término santos. La palabra santo significa uno que ha sido apartado, alguien que ha sido sacado, ¿no es cierto?, de lo profano para ser santificado. Esta relación que tiene la palabra santo es utilizada, mis hermanos, para poder expresar la condición que tiene cada creyente en Cristo Jesús. Cuando el pecador confía en Cristo como Salvador, está en Cristo Jesús, está en un estado de santificación, porque hemos confiado en Cristo. Él es el que pagó el precio y hemos sido santificados por su sacrificio en la cruz. Y es algo no menor, mis hermanos. Eso es lo que expresa entonces el apóstol Pablo en esta carta, las riquezas de las cuales nosotros tenemos en el Señor, de ser llamados santos en Él. No es algo menos excepcional, mis hermanos. Piense usted que aquellos que estarán con el Señor en el reino de los cielos tienen que ser santos. Entonces, que el Señor nos dé la potestad de ser llamados santos en Él es una dádiva de Dios, y ya lo hablaremos más adelante. Así como, mis hermanos, un hombre que entra al mar, ¿no es cierto?, con un traje de buzo y se tiene que poner, ¿no es cierto?, todos los implementos necesarios para poder subsistir en aquel ecosistema, para poder respirar, para poder cumplir con todas aquellas funciones. También nosotros como creyentes tenemos que utilizar todas aquellas virtudes que Dios nos da para que podamos vivir en este mundo, el cual no es el mundo del que pertenecemos. Juan, en el capítulo 17, lo señala en el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, los creyentes son como este ejemplo del buzo, que está en un lugar donde no pertenece, utilizando un equipamiento para poder subsistir, pero que realmente no es de ahí. Bueno, nosotros los creyentes no somos de este mundo. La preparación que tenemos a través de la santa palabra de Dios, todo aquello por lo cual somos instruidos, no son para vivir en este mundo como tal.
el mundo para el cual Dios nos ha preparado es un mundo en el cual no están las aflicciones que vivimos nosotros. No tendremos que lidiar con el pecado con el cual lidia cada creyente cada día en esta tierra. Por eso, mis hermanos, que aquello que el creyente tiene o es dotado para poder vivir en esta santidad es el Espíritu Santo de Dios. Es este consolador prometido por Jesucristo. Es aquel que nos mantiene, ¿no es cierto?, arraigados a la vid verdadera, el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Y es por medio de su poder en que el creyente opera en el mundo, por medio del poder del Santo Espíritu de Dios. Por eso, mis hermanos, que si alguno dice ser creyente, pero el Espíritu Santo de Dios no mora en él, entonces este no es cristiano, por mucha moral o buena conducta que pueda tener. El ser cristiano tiene esta marca, que el Espíritu Santo mora en él y obra en él. Pero la pregunta clave sería: ¿cómo estas personas en Éfeso entonces llegaron a ser santos? La respuesta se encuentra en dos palabras: fieles y gracia. La fidelidad y la gracia de Dios. Pablo dirige su carta a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y no se dirige a dos grupos distintos, es decir, a los fieles y a los santos, sino que son un solo grupo, los fieles y santos en Cristo Jesús. La palabra fiel lleva en sí el sentido del creyente en Cristo, aquel que ha seguido el camino el cual le ha sido trazado, aquel que ha perseverado en el caminar en la fe. Es aquel que es denominado fiel. Y estos creyentes no fueron salvados por haber sido fieles en sus vidas, sino por haber puesto su fe en Cristo Jesús. Nuestro caminar no está puesto, mis hermanos, nuestra fidelidad no está puesta en lo que nosotros podamos hacer, sino que en Cristo Jesús, como lo expresa el apóstol Pablo. Y es por eso que también, al igual que fiel, la palabra gracia no se utiliza en 12 ocasiones en la carta a los Efesios y se refiere a la bondad de Dios hacia la gente que no lo merece. Es un regalo de parte de Dios hacia hombres y mujeres que no lo merecen. Por eso que la palabra gracia y misericordia, mis hermanos, se encuentran con frecuencia juntas o unidas a lo largo de la palabra de Dios. Y de hecho operan en conjunto en el proceso de salvación. Alguien dijo de una manera muy elocuente: Dios en su misericordia me da lo que realmente merezco, y Dios en su gracia me da lo que no merezco. Estas palabras, mis hermanos, que muchas veces suenan como un trabalengua, tienen una verdad muy profunda. Porque en su misericordia el Señor no me da lo que yo realmente merecía, que era la condenación eterna por mis pecados, sino que Él envió a Cristo, a su Hijo, a morir en la cruz, para que de forma inmerecida, por su gracia, me diese vida eterna, que no merezco. Por eso es grandioso, mis hermanos, al ir entendiendo las palabras del apóstol Pablo, cuando uno estudia estas hermosas cartas, cómo resuelve de manera sublime la vida que tiene el creyente en Cristo Jesús. Al poder comprender estas preciosas verdades y muy profundas en estas palabras que son un misterio para nosotros, el poder entender el por qué Cristo vino a morir por nosotros en la cruz es un verdadero misterio. Por un grupo de personas, una humanidad que no lo merecía, pero Dios vino a morir en la cruz para salvar a aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que ya, mis hermanos, esta frase en Cristo Jesús, se usa aproximadamente 27 veces en la carta a los Efesios y describe la posición espiritual del creyente. Está
persona que está identificada con Cristo, esta persona que está en Cristo Jesús y que por lo tanto pueda hacer uso de las riquezas de las cuales el Señor provee para cada uno de nosotros de forma diaria. Ahora bien, mis hermanos, cuando hablamos del propósito de esta carta, o el propósito por lo cual fue movido el apóstol Pablo a escribir, llegamos al entendimiento de que la palabra de Dios siempre tiene un propósito por el cual dirige su mensaje. Cuando vemos aquí en este pasaje, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La Biblia en general tiene un propósito. Los libros de la Biblia, mis hermanos y personas que me escuchan, tienen un propósito. El Génesis, por ejemplo, nos expresa los orígenes del mundo y de todo lo que existe. El libro de Mateo también, por ejemplo, nos muestran a Cristo como Rey. Gálatas es un libro, por ejemplo, que nos muestra aquella libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y en Efesios nos muestra las riquezas que tenemos en Cristo. Cuán ricos somos nosotros en el Señor. Y las fuentes de nuestras bendiciones. ¿Cuáles son aquellas fuentes por las cuales provienen aquellas bendiciones espirituales? Y por eso que el apóstol Pablo utiliza estas palabras como si fuera un verdadero grito, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea aquel que envió a Cristo Jesús, aquel que en algún minuto decidió enviar a Cristo para salvar a aquellos que se habían perdido. Bendito sea el Señor. Dios el Padre nos ha enriquecido por medio de Cristo Jesús. ¿Piensa usted cómo sería su vida si Cristo no estuviera ahí? ¿Qué sería de este planeta? ¿Qué sería de la existencia de la humanidad si Cristo no hubiese venido a la tierra? Creo que realmente Cristo vino realmente a transformar este mundo. Quizás para algunos lo trastornó, para algunos vino a ser tropiezo, para algunos vino a ser un verdadero problema, pero para muchos vino a ser lo más grande que pudiera haber pasado en la vida, lo más maravilloso que pudiese haber tenido el hombre en la vida, Cristo Jesús. Y es por eso que cuando nosotros pensamos en esto, mis hermanos, nos damos cuenta que al nacer de nuevo, nosotros hemos sido parte de la familia de Dios. Es decir, nosotros no teníamos ninguna probabilidad de haber sido herederos de Dios, siendo que la Escritura señala de que los gentiles somos el olivo injertado, que el pueblo escogido por Dios era Israel, pero Dios en su misericordia permitió que el apóstol Pablo predicase el evangelio a los gentiles para que nosotros recibiéramos también esta dádiva de Dios. A través de Cristo, mis hermanos, tenemos grandes riquezas de parte de Dios. Tenemos misericordia de parte de Dios. Y como también lo dice la Escritura, nosotros tenemos a nuestra disposición las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. No sé si usted lo sabía, pero Jeff Bezos, un hombre muy conocido, dueño actualmente de la llamémoslo así, esta empresa multimillonaria llamada Amazon, que es el gigante de ventas online y que ofrece también servicios de almacenamiento y un montón de otros servicios. Este hombre tenía en el año 2010 una fortuna estimada en 12.300 millones de dólares, el año 2010. Hoy llega su fortuna a la suma de 114.400 millones de dólares y en la actualidad es indiscutiblemente el hombre más rico del mundo. De hecho, es solo pensar en estos números. No somos capaces de entender quizás en cuán millonario, cuánta riqueza tiene este hombre. Ahora, sin embargo, mis hermanos, toda esta riqueza
no son sino centavos, centavos cuando se le compara con las riquezas que el creyente tiene en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque toda esa riqueza que tiene este hombre, y que así como él, muchos otros hombres más, que son muy ricos, son para que él las pueda disfrutar durante el espectro de vida que tiene en esta tierra. Es decir, el tiempo que a él le queda y le resta para vivir en esta tierra es el tiempo que tiene para siquiera disfrutar de esa riqueza o poder siquiera él entender de lo cuán rico es. Pero nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Una riqueza que no es material, una riqueza que es espiritual, una riqueza que va más allá de las posesiones que nosotros podamos tener, pues lo tenemos a Él, mis hermanos. Por eso que en ningún minuto se podrá comparar las riquezas terrenales con las riquezas espirituales. Cada palabra, mis hermanos, que el apóstol Pablo expresa en esta carta son oro de la más alta pureza, la cual no debemos despreciar. Es el resultado de ser pasado por el crisol de Dios. Veamos la vida del apóstol Pablo. ¿Cuánto tuvo que vivir? ¿Cuántas vivencias tuvo que él vivir para, de cierta manera, pasado 10 años, escribirle esta magnánima carta a los hermanos de Éfeso? Para expresarnos cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. En esta carta nos explica lo que son estas riquezas y cómo podemos hacer uso de ellas para tener una vida cristiana efectiva, para que nuestra vida cristiana realmente tenga el valor que debe tener. Por eso que el alcance de estas bendiciones espirituales, mis hermanos, como dice la Escritura, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este alcance de esta bendición espiritual no es algo, mis hermanos, que esté limitado, ¿no es cierto?, por este espacio físico que nosotros vemos. No es algo que está limitado a nuestra existencia, sino que va más allá de esta vida que nosotros vivimos aquí. En el Antiguo Testamento, Dios prometía a su pueblo terrenal Israel bendiciones materiales como recompensa por su obediencia, y de hecho en Deuteronomio capítulo 28 expresa esto, las bendiciones de la obediencia, bendiciones que Dios daba a Israel si es que ellos eran obedientes. En la actualidad, mis hermanos, Dios promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús, así como lo señala Filipenses. Pero no promete aislarnos de la pobreza y del dolor. No nos dice que no sufriremos persecución. No nos dice que no pasaremos hambre ni que tampoco viviremos angustias. El Padre nos ha dado toda bendición del Espíritu, todo lo que necesitamos para una vida cristiana próspera y satisfactoria. Entendiendo que lo espiritual es mucho más importante entonces que lo material. Lo material, mis hermanos, pasa. La ropa se rompe, se gasta. Las propiedades, mis hermanos, se pueden perder. Todas aquellas cosas que nosotros ven con nuestros ojos se destruirá y se puede perder todo. Pero aquello que es espiritual no se desgasta, no se pierde, no se deteriora, es eterno. Por eso que la Biblia muchas veces, mis hermanos, nos insta a que nosotros guardemos tesoro no en esta tierra donde se corrompe, sino que en los cielos, en lo espiritual, en aquello que prevalece, en aquello que perdurará para siempre. Con razón, Pablo, mis hermanos, comenzó su ministerio en Éfeso, preguntándole a algunos creyentes profesantes si en realidad conocían al Espíritu Santo, como lo vemos, ¿no es cierto?, y lo expresamos en Hechos capítulo 19, cuando él comienza su ministerio en Éfeso. Y hoy en día podríamos preguntarles a muchos creyentes profesantes si recibieron el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Romanos capítulo 8, verso 9 dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Él. Es por eso, mis hermanos, a menos que se tenga el testimonio de que el Espíritu de Dios muera en nosotros, no podremos hacer uso de estas riquezas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces decimos ser cristianos. Si usted, persona que me escucha, a lo mejor no comparte nuestra fe, está oyendo por primera vez este mensaje, no se considera un creyente en Cristo Jesús, todas estas verdades espirituales son para aquellos que están en la fe de Cristo. Todas aquellas bendiciones que el Señor promete, incluso el ser llamados santos y fieles, son para aquellos que están en Cristo Jesús. Y es por eso que el mensaje del Evangelio apunta a que creamos en Cristo, en aquel que nos ofrece todas estas bendiciones espirituales. Y no es por esto que tal vez debamos seguir a Cristo, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Piensa en la dádiva de Dios. Él vino a esta tierra a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Nuestro caminar nos llevaba a la perdición. Íbamos de camino al infierno por nuestros pecados y delitos. Pero el Señor Dios envió a Cristo a morir por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos por medio de su sacrificio. Y no con todo, sino que aparte de salvarnos, el Señor, como dice la palabra, nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo murió, resucitó al tercer día y ahora Él está intercediendo por sus hijos, intercediendo por aquellos que Él mismo salvó en la cruz del Calvario. Qué tremenda bendición tenemos los creyentes. Qué tremenda bendición tienen aquellos que confían en Cristo Jesús. Aquellos que ponen su confianza en el único en el cual podemos confiar. En el único en el cual no defrauda, que es el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, que la palabra del Señor nos invita a que pongamos nuestra confianza en Él, y el Espíritu Santo de Dios nos lleva a Cristo por medio de su palabra. En la palabra de Dios, mis hermanos, la persona nos muestra cómo la persona incrédula, aquella que a lo mejor no cree, aquella persona que no tiene mayor interés en las cosas espirituales, sí, su interés principal está en las cosas terrenales, porque allí vive. Usted verá cómo personas están más preocupadas de trabajar, de obtener algún bien, alguna riqueza, incluso ni siquiera por el hecho de sustentarse, sino por el mero hecho de acumular riquezas. Se desviven sus vidas, ocupan lo más preciado de los años de su vida en adquirir riquezas. Pero pasan los años y se dan cuenta de que estas riquezas de nada les sirvieron. Vinieron los años y su cuerpo se deterioró y las riquezas de nada le ayudaron. Pero a los cuales el Señor Jesús los llamó los hijos de este siglo. Pero la vida del creyente tiene como centro las cosas espirituales, las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Así lo declara Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y su nombre está escrito en los cielos. Nuestro Padre está en los cielos, y es ahí a donde cada creyente aspira a llegar. Nuestros deseos es estar en aquel lugar en donde está nuestro Salvador, donde está aquel que dio su vida por nosotros, para poder adorarle eternamente. Por eso, mis hermanos, que cuando nosotros comprendemos estas cosas, y querida persona que me escucha, que quizás muchas de estas cosas no las entenderás tal vez de buenas a primeras, pero tienes que saber de que para poder entender estas cosas debes rendir tu vida a Cristo Jesús. Debes rendir tu vida al Señor. Pues estos regalos y estas dádivas están solo dadas para aquellos que son llamados hijos de Dios. Vemos el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Por qué saco como ejemplo la vida de Juan el Bautista? Porque nuestra posición terrenal nunca condiciona a nuestra posición celestial.
El Señor en Lucas capítulo 7, verso 28 dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Considerado el mayor de los profetas en esta tierra, en el reino de los cielos, según lo que dice el Señor Jesucristo, es el más, dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El hecho de que Pablo, entonces, mis hermanos, escribiera sobre las riquezas es algo que nos da a entender que sería significativo para sus lectores. ¿Por qué? Porque de cierta manera Éfeso, que era considerado en su tiempo como el Banco de Asia, entendiendo que el templo a la diosa Artemisa, posteriormente a la diosa Diana, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo, un templo donde se adoró a la diosa Diana, que era una diosa pagana, que estaba en Éfeso. Algunos de los tesoros más grandes se acumularon en aquel lugar. Y en aquel lugar las personas buscaban el alcanzar, ¿no es cierto?, algún estatus, en alcanzar algún nivel de riqueza, en el tener algo, ¿no es cierto? Y es por eso que el apóstol Pablo enfocó su mensaje para alentar a los hermanos en la iglesia de Éfeso, para que ellos reconocieran cuáles son las riquezas que ellos tienen en Cristo Jesús. Y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una tremenda doxología del apóstol Pablo para comenzar esta carta. En esta carta el apóstol termina comparando, ¿no es cierto?, las riquezas, ¿no es cierto?, que el hombre tiene con aquellas riquezas que él nos promete en el reino de los cielos. Debemos meditar entonces, queridos hermanos, en estas palabras, en esta introducción a la carta de los Efesios. Cuán afortunados somos, mis hermanos, de estar en Cristo Jesús. Qué bendición tenemos de ser creyentes. Qué bendición tenemos de poder tener a disposición la lectura de la palabra de Dios. El simple hecho de tener la Biblia en sus manos es un tesoro incalculable. Piense en siglos anteriores, cuántos cristianos hubiesen deseado tener lo que hoy tenemos. Hoy día podemos jactarnos de tener la Biblia en 4, 5, 6 versiones, Biblias de estudio de un tipo, de otro tipo, jactarnos de tener una biblioteca con una enorme cantidad de literatura, la cual edifica nuestra alma, y muchos hombres no tuvieron esto. Entonces, fíjese, hermanos, qué bendecidos estamos en Cristo Jesús. Cuán bueno es el Señor, y tan solo un ejemplo que utilizo. Cuán bueno y misericordioso es Dios, que nos permite vivir en este tiempo en relativa paz y tranquilidad como creyentes, por lo menos en este hemisferio de la tierra, en Chile. Vivir en tranquilidad aun cuando estamos viviendo en un periodo de pandemia, pero Dios nos da por misericordia el vivir en esta paz y en esta tranquilidad. No debemos menospreciar las bendiciones de Dios, ni cuán misericordioso ha sido Dios para con nosotros, ni cuán ricos somos en Cristo Jesús. Oremos al Señor, mis hermanos. Mi Dios y buen Padre Celestial, te agradezco por tu palabra, porque es ella la que hace una obra en nuestros corazones. Todo lo que conocemos de ti, Señor, todo lo que sabemos de ti viene de tu palabra, del mensaje de tu palabra, Señor. Aquellas que fueron escritas, Padre, con el dolor y el sudor, Dios mío, de muchos hombres que tuvieron que pagar el precio para que el día de hoy podamos ser bendecidos con aquellas lecturas. El apóstol Pablo, viviendo en prisiones, Dios mío, en sus últimos años de vida, procuró de una u otra forma bendecir a sus hermanos en la iglesia de Colosas, en Éfeso, Señor, enviando estas cartas llenas de bendiciones espirituales, de riquezas incalculables.
Dios mío, aflige nuestros corazones. Aflige nuestros corazones, Señor, para poder atesorar, Señor, tu palabra, para poder tener el deseo de ella, Señor, para que nuestros corazones ardan por buscarte, Señor, hoy que podemos hacerlo. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a buscarte siempre. Te ruego por aquellas personas que oyen este mensaje, para que tú también muevas sus corazones a buscarte a ti, que eres el único Dios verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que sean bendecidos por la palabra de Dios. Y ya estaremos, ¿no es cierto?, en las próximas semanas continuando en el estudio a la carta a los Efesios. Que Dios les bendiga.